Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Y aquí estamos en un nuevo episodio. Vamos a escuchar un fragmento de la película 12 monos, protagonizada por Bruce Willis. En esta cinta de ciencia ficción, un hombre viaja en el tiempo con información sobre el futuro, pero su relato es recibido con escepticismo, algo que también ocurre con muchas de las historias de quienes aseguran haber tenido visiones del porvenir. La ciencia no es una ciencia exacta. Tenías una bala de la Primera Guerra Mundial en la pierna, James. ¿Cómo llegó allí? No lo sé. Usted es una psiquiatra cualificada. Conoce la diferencia entre lo que es real y lo que no. Dijo que yo tenía delirios que podía explicarlo. ¡Eso intento! No quiero que se desconozca el futuro. Esta idea de premoniciones y visiones futuristas es la que nos conecta con el personaje del que vamos a hablar hoy. Un caso real, el de Paul Amadeus Dienach, que en 1921 cae en un coma debido a una rara enfermedad llamada encefalitis letárgica. Para hablar de este tema, tengo el honor de contar nuevamente aquí en el podcast con Juan Gómez Ruiz, periodista, escritor, también director del programa Nueva Dimensión y parte del equipo, miembro del equipo de Espacio en Blanco de Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues muy bien, un placer y encantado de estar otra vez por tus ondas para contar y para hablar de estos misterios que tanto nos gustan. El placer es nuestro tenerte por aquí de nuevo. Es que estuve mirando en las redes y vi este caso que relatabas, ¿no? Concretamente en Facebook, y me apasionó. De hecho, me conectó con una película, porque aquí somos muy cinéfilos, también relacionada con este tema. La película es de Despertares. Pero para aquellos oyentes que seguro, estoy convencidísima, que no conocen el caso de Paul Amadeus, que, bueno, como adelanté, cayó en coma en 1921, ¿qué nos puedes contar sobre este caso? Pues es uno de esos casos extraordinarios en donde también se mezclan muchas cosas, ¿no? La historia y quizá cierta leyenda o cierto mito alrededor de un libro que este hombre deja como legado a un alumno después de haber pasado por un trance, bueno, pues absolutamente brutal, como es estar nada más y nada menos que durante 2 años en coma. Hablamos de Paul Dienach, o Paul Amadeus Dienach, quien en realidad era un profesor, tenía ascendencia suizo-austriaco, y lo que se dedicaba precisamente como profesor era ser traductor de alemán y de francés, y él pues impartía sus clases para estos idiomas. Pero como tal comentabas, en el año 1921 sufre una enfermedad que, por cierto, a día de hoy también levanta mucha polémica porque es una extraña dolencia, pero de repente, sobre todo a principios del siglo XX, en algunos lugares, hizo que muchas personas cayeran desvanecidas en lo que también se denominó la enfermedad del sueño. Es esa enfermedad que acabas de nombrar. Ese estado de somnolencia letárgico, era como si precisamente las personas que acababan influenciadas por este extraño mal, pues entraran en una especie de letargo que en el caso de Paul Dienach, pues le duró 2 años, pero fíjate, fue una enfermedad que acabó con la vida de más de 500.000 personas. Estamos hablando de una cantidad muy considerable, teniendo en cuenta que no sabemos prácticamente nada de cómo se produce, ¿no? El caso es que este hombre, Paul Dienach, en el año 1991 contra esta enfermedad, cae en coma y al cabo de los 2 años, él vuelve otra vez, vamos a decir, a la vida. Fíjate, nombrabas antes la película Despertares, ¿no? Con Robert De Niro y con Robin Williams, quienes encarnaban precisamente al que sería el paciente Robert De Niro y al profesor que, por cierto, encontró una cura, aunque temporal, para este mal, en donde consiguió hacer despertar a todas estas personas que habían caído en este letargo. Bueno, pues uno de esos que despertó fue
Dienach. Lo que ocurre es que cuando lo hace, hay algo que, bueno, pues evidentemente ante un trance como este le trastoca. Por un lado, físicamente, pues después de 2 años en cama, obviamente no está en buenas condiciones. Su cuerpo ha sufrido y está pagando, vamos a decir, la factura de estar constantemente durante 24 meses postrado en una cama, y eso a él le hace ser consciente de que su estado de salud es realmente precario y tiene que cambiar de aires para poder vivir tiempo suficiente, al menos para la misión que él tiene pensada. Y esa misión llegaría 2 años más tarde. Carmen. No, tremendo lo que nos cuenta, también lo de esta enfermedad que tantas personas padecieron, como bien comenta, es bastante desconocida, a pesar de existir, pues bueno, películas como Despertares. Claro, 2 años, como bien también comenta, me imagino que físicamente pues estaría fatal. Entonces, a nosotros lo que nos interesa y es lo que vimos es el tema de ese libro, ¿no? Ese libro que tiene un nombre bastante llamativo, ¿no? Y bastante, como diría, ¿no? Acorde a de lo que va. Trata de lo que él supuestamente experimentó, ¿no? Mientras estuvo en coma, si no me equivoco. Efectivamente, hay muchas personas, fíjate, yo hace relativamente poco hablaba con Luis Miguel Domínguez. Él es uno de los naturalistas más importantes en España y él vivió un proceso en donde tuvo un derrame cerebral, tuvo un fallo cerebral y estuvo 15 días en coma. Y él recuerda, y así me comentaba, cómo dentro de ese estado él tuvo unas vivencias totalmente nítidas para él, prácticamente reales. Bueno, pues algo así, algo parecido le sucedió a Paul Amadeus Dienach. Lo que ocurre es que esas vivencias tenían que ver con visiones del futuro. Y aquí viene una particularidad. Cuando él viaja se retira, viaja hasta Grecia para intentar encontrar el calor mediterráneo, para poder mantener un estado de salud más óptimo, él tiene en mente que todas esas vivencias, que luego vamos a desvelar, las tiene que escribir. Así que redacta lo que sería un diario personal. Lo va redactando, pero lo redacta no en griego, sino que lo redacta en alemán y en francés. Y después de 2 años de estar en Grecia, cuando ya tiene además una buena relación con sus alumnos, porque él se dedica a ser profesor, igualmente traductor de alemán y de francés, lo que hace es entablar una muy buena relación con uno de ellos, con uno de los alumnos, que se llama George Papachadis. Bueno, pues justo poco antes de morir, decide entregarle ese manuscrito, ese legado, esa biografía que en realidad lo que contenía era esas vivencias que había percibido, esas visiones del futuro en ese momento en el que estuvo en coma, en esos 2 años de coma. Es decir, estamos hablando de unos recuerdos muy vividos que quedaron a fuego en su mente y que hizo, además, que escribiera, como digo, ese diario que luego legó a su alumno, a George Papachadis. Bien, claro, estaba en alemán y estaban en francés los escritos. Y recordemos que él estaba en Grecia y George Papachadis, me refiero, era griego. Por lo tanto, tuvo que ir traduciendo todas aquellas palabras del alemán y del francés, lo cual le llevó un tiempo. Y a medida que iba traduciendo, se iba encontrando con cosas realmente alucinantes. Para empezar, una de las cosas que decía en este escrito es que esas vivencias, y esto me parece realmente curioso y original, no eran unas visiones vistas desde lejos, no era como si el propio Paul Dienach hubiera estado, no sé si decirlo, viendo una pantalla donde sucedían cosas en el futuro, sino que él explicaba que su mente, su cuerpo, su conciencia, sea lo que sea, se había metido en la mente de una persona del futuro y que él veía todo como dentro de esa persona, como si fuera una especie de avatar en donde su conciencia estuviera dentro de él y que toda esa información la percibía de esa manera, lo cual parece realmente sorprendente porque siempre sabemos que los videntes o aquellos que dicen tener esas predicciones, vamos a poner Nostradamus, ¿no?, como uno de esos grandes ejemplos, pues parece que siempre lo veían todo a través de una especie de pantalla, ¿no?, pero ellos ajenos, sabiendo que estaban en el presente. Sin embargo, Paul Dienach aseguraba en su escrito que su mente, su conciencia, había viajado al futuro y se había metido en el cuerpo de una persona
que vivía en ese futuro. Iba trasladándose de época en época hasta llegar, fíjate bien, hasta más de 3.000 años en el tiempo. Hablamos de que él consigue hacer predicciones, supuestas predicciones del futuro, hasta, si no recuerdo mal, hasta casi el año 4000, hasta el año 3906, si no recuerdo mal. Por lo tanto, es toda una alucinante historia que este alumno, George Papachadis, va descubriendo a medida que empieza a traducir las líneas que le deja Paul Amadeus Dienach. No, es bastante curioso lo que comenta Juan Gómez, sobre todo la forma, ¿no?, de predecir. Parece una reencarnación que se iba reencarnando, ¿no?, en cada época. Y bueno, el libro Crónicas del Futuro relata una serie de acontecimientos o avances tecnológicos. ¿Conocemos algunos de esas predicciones? Sí. Conocemos algunas de esas predicciones porque parte de ellas las filtró, vamos a decir, este alumno a medida que fue pues eso, traduciendo cada palabra, ¿no?, que aparecía en ese escrito. Por ejemplo, alguna de las cosas que sabemos que tenemos es que la predicción que tiene Paul Dienach desde el año 2000 hasta el año 2300, es decir, estaríamos ahora mismo más o menos iniciando esa época, él asegura que la humanidad todavía estaría luchando, y de hecho parece que es así, con los problemas de la superpoblación, con la destrucción ecológica del medio ambiente, con las desigualdades económicas y el sistema monetario, y también la falta de nutrición adecuada para todas las personas, y las guerras acabarían siendo problemas menores. Y esto es muy curioso porque esto lo escribe, recordamos, año 1921. Y es cierto que ahora tenemos guerras, ¿no? La guerra de Ucrania y otras guerras que se desarrollan en diferentes partes del mundo, pero prácticamente son como, por lo menos para el mundo occidental, para los que no lo vivimos, son casi como, bueno, una cosa más de las noticias, ¿no? Algo que ya no le damos ese valor tremendo como realmente es el hecho de una guerra que se esté desarrollando, y en esta ocasión hablamos, por ejemplo, de la guerra en Ucrania a las puertas de Europa. Sin embargo, pues parece que no se le da esa importancia que sin duda debe tener, al menos para muchas personas. Bueno, pues eso ya lo vaticinaba precisamente en ese libro en el año 1921 Paul Dienach, pero comienza y sigue diciendo, por ejemplo, y ya con cuestiones más específicas, que en el año 2204 se habría completado una gran colonización del planeta Marte, donde 20 millones de personas estarían viviendo allí en el año 2204, pero también vaticina que unas décadas después, en el 2265, habría una vasta destrucción natural que los mataría a todos y nunca más la humanidad intentaría colonizar Marte. Por lo tanto, nos está dando ciertas claves que también tienen que ver con los anhelos, con los deseos actuales de llegar al planeta rojo. Y tanto que sí, curiosidad, ¿no?, por poder leer ese libro. A mí también tengo curiosidad, Juan, por conocer cómo reaccionó la comunidad científica y la sociedad de esa época, ¿no?, ante esos relatos. Bueno, pues eso hay que decir que quedó en el marco de lo estrictamente, vamos a decir, confidencial por parte de este alumno, de George Papachadis. Ahora explicaré por qué. Entre otras cosas, porque no solo habla de estas cuestiones el libro, sino que también sigue avanzando y comenta que, por ejemplo, en el año 2309, como resultado de problemas no resueltos en el planeta, habría un gran desastre en la Tierra. Incluso habla de una gran guerra mundial para el año 1309, donde una gran parte de la civilización, dice, tal como la conocemos, dejaría de existir. O sea, absolutamente tremendo. O cómo sigue avanzando en el año 2396 y donde se dice que se establece un parlamento mundial definitivo en la Tierra, en donde todas las naciones habrían aprendido de esos errores, ¿no?, a nivel global. Y bueno, pues sigue contando cómo hay ciertos problemas espirituales con las religiones, problemas ecológicos que parece que se resuelven. Es decir, no es todo dramático y catastrófico. Es más, llega a decir algo muy interesante para el año, me voy muy lejos en el tiempo, para esa última predicción cercano al año 4000, en donde comenta que la Tierra, la humanidad, viviría una nueva edad de oro después, como la propia
el propio texto indica, después de casi 1000 años de edad oscura, en donde el gobierno mundial no serían científicos ni tecnócratas, sino que serían lo que él denomina creadores universales. ¿Quiénes serían esos creadores universales? ¿A quién se refiere? Pues no lo sabemos, pero podemos volar la imaginación. Carmen. Sí, no, y tanto que sí, Juan, porque, a ver, son muchos años, muchas interpretaciones, muchas predicciones, como bien dices, que ahora mismo en la actualidad pues no van muy desencaminadas. Entonces, la pregunta del millón, ¿y dónde está ese libro? Pues ese libro, el propio alumno George Papachadis decidió compartirlo con la sociedad masónica griega a la cual él pertenecía. Tenemos que pensar que, bueno, ciertas personas de alto nivel en esa época, año 1921 en adelante, bueno, pues tenían ciertos conocimientos, compartían ciertas informaciones y eso lo hacían en diferentes escenarios o en diferentes círculos que tenían diferentes nombres. Y entre esos círculos, pues nos encontramos con los masones y actualmente, evidentemente, todos sabemos que existen otros muchos más, pero quizá los masones como punta de lanza de lo que serían este tipo de cuestiones que muchas veces ya sabes que se llevan a la conspiración, ¿no? Bueno, pues lo que decide George es compartir este libro, lo que ha ido traduciendo con esa sociedad. Y lo que aseguran es que la sociedad masónica griega decide que lo que contiene ese libro, todo lo que contiene, que tan solo hemos contado una parte, lo que se puede saber, lo que se publicó, lo que filtró el propio George Papachadis, el resto del contenido tendría que permanecer en secreto, porque, al parecer, según el propio George Papachadis, le habían comentado que el contenido del mismo, la sociedad o la humanidad no estaba preparada para descubrirlo, de manera que se quedaría guardado, pues quién sabe si bajo 7 cerrojos, hasta que, bueno, pues esta sociedad secreta o discreta entendiera que la humanidad ya merecía o habrían decidido que la humanidad ya sería capaz de entender o de asimilar las cosas que aparecían en ese libro, pero claro, eso nos hace plantearnos quiénes son los masones para ponernos, vamos a decir, o dirimir cuándo una sociedad o cuándo un planeta está preparado o no para recibir una información, ¿no? Lo cual, bueno, pues se lleva siempre al terreno de la leyenda y a la conspiración, pero lo que aseguran y lo que aseguran en su momento George Papachadis es que ese libro quedó guardado, quedó escoltado hasta que, según cuentan, la humanidad tenga la sabiduría suficiente para entender su contenido. Pues sí, relacionado con esto, Juan, para ir terminando, en tu opinión, que siempre me gusta pedir la opinión de las personas, ¿qué crees? ¿Que estamos en un caso de premonición real? ¿O por el contrario es un fenómeno psicológico? ¿O simplemente una narración ficticia? Bueno, la narración está ahí, es decir, el libro existe de verdad. George Papachadis habló en su momento, el propio Paul Amadeus Dienach también existió de verdad, entregó el libro, todo eso, toda esa historia es absolutamente real. Y el contenido del libro también es absolutamente real, esas visiones del futuro. Ahora bien, la pregunta está clara, ¿no? Y viene un poco a colación lo que acabas de comentar. ¿Fueron reales esas visiones? ¿De verdad estaba sintiéndose como una persona en un futuro muy lejano que nos llevaba hasta el año 4000 después de su época? Desde luego es difícil, es absolutamente difícil de comprobar. Lógicamente, yo antes contaba el caso de Luis Miguel Domínguez, ¿no? Cuando estando 15 días en coma después de un infarto cerebral, pues vivió unas alucinantes experiencias que para él fueron absolutamente reales, pero bueno, la verdad es que él nunca se movió del hospital. Por lo tanto, no sabemos si hubo algo de él que se desplazó, la conciencia, el alma, o vaya usted a saber qué, a algún lugar donde sí vivió todo eso, o, sin embargo, quizá estamos hablando de una suerte de resorte que tiene el cerebro para, digamos, lidiar con una situación de salud que le supera absolutamente y que en un estado comatoso lo que hace el cerebro quizás sea pues hacer vívidos ciertas alucinaciones
para que de alguna manera la persona tenga quizá la sensación de seguir estando viva, aunque claro, quizá es como un sueño, ¿no? Uno cree que mientras está soñando que lo que le ocurre es cierto. Sin embargo, cuando uno despierta, muchas veces, por muy real que nos parezca lo que hemos vivido, somos conscientes de que no es así. Sin embargo, quién sabe en estos casos en donde la mente, en donde las cosas que tienen que ver quizá con lo sobrenatural, pues se mezcle, o puede que con las leyendas, como puede incluso en este caso. Así es. Lo que sabemos es que no es la única persona, que hay más casos. Tú lo has tratado también muchas veces en Nueva Dimensión. Y no sé si Diana, si estuviera ahora mismo aquí y viera el mundo actual, diría que nos estamos acercando, ¿no?, a esas visiones que vio en su momento. Bueno, por lo menos en lo que se refiere a lo que se filtró de esas visiones del año 2000, como digo, del año 2000 al año 2300, pues de momento ciertas cosas sí están coincidiendo, ¿no? Lo cual, quizá no hubiera sido tan descabellado descubrir desde el año 1921, teniendo en cuenta que, la evolución de la humanidad iba por donde iba, se había salido de una guerra mundial como era la Primera Gran Guerra. Se veía en los años 20 que, aunque fueron muy tranquilos, ya se empezaban a gestar las primeras piezas para una Segunda Guerra Mundial, y esto obviamente podría llevar a una tercera, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista de Paul Dienach, recordemos, un profesor con un alto grado intelectual, traductor de alemán, de francés, por lo tanto sabía muy bien la cultura y las líneas cómo iban a desarrollarse históricamente, pues es muy probable que esas cosas también las intuyera más allá del hecho de estar o no en coma. Gracias, Juan Gómez, por acompañarnos una vez más en el podcast, y esperemos tenerte de nuevo por aquí. Invitar a los oyentes que, por supuesto, ¿no?, que es más que conocido, visiten Nueva Dimensión. Y más cosas que haces que no paras. Ahí está, no paramos, y gracias precisamente a Facebook y a esos vídeos que voy colgando, esos reels que llamamos, pues también conocemos historias como esta. Muy bien, un abrazo enorme, hasta pronto, Juan. Gracias, Carmen, un abrazo. El tema de hoy nos recuerda lo frágil que es la línea entre la ciencia, el misterio y la mente humana. Nos hace preguntarnos cuánto desconocemos aún sobre la conciencia, los sueños y aquello que llamamos realidad. Hoy, además, aprovechamos este episodio para marcar una pequeña transición. Cambiamos el nombre del podcast, pero mantenemos intacta nuestra esencia. Seguimos explorando historias que nos sorprenden, nos inquietan y nos invitan a reflexionar. A todos los que nos acompañan semana a semana, solo podemos decir gracias. Gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir y por hacer que esta comunidad siga creciendo. Lo mejor siempre está por venir. Nos encontramos en el próximo episodio. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.